¿Qué hules? Se dice que en la política no hay coincidencias y mucho menos cuando se trata de una elección presidencial como la que se viene en México, que se ve desde ahora demasiado complicada, que va a ser muy truculenta y en la cual el Partido Revolucionario Institucional, el de Enrique Peña Nieto, intentará hacer todo lo necesario por mantenerse en los pinos. Resulta que horas después de que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentara su proyecto de gobierno en la reunión tan importante que tuvo su partido, que supuestamente de manera democrática y a través de un sondeo elegirá a su abanderado para la presidencia en los comicios de 2018, que no nos engañemos, será Andrés Manuel López Obrador. En Estados Unidos, extrañamente, un exfuncionario del gobierno federal, un sabio conocedor de las finanzas, no solo de la Unión Americana, sino internacionales, Larry Summers, exsecretario del Tesoro en la presidencia de Bill Clinton, en su cuenta personal de Twitter, envió un mensaje que tiene mucha jiribilla. Lo voy a leer. Y dice: existe el riesgo de que en México vayan a elegir a una figura como Hugo Chávez. La mejor manera para maximizar esa posibilidad es que abroguemos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de una forma que pruebe que están en lo correcto todos aquellos que en México resienten a Estados Unidos. Eso sería catastrófico para los amplios intereses de nuestra seguridad. Este mensaje de Twitter de Summers, quien es rector emérito de la Universidad de Harvard y profesor, y que también participó al inicio del mandato de Barack Obama, está dirigido más que a Andrés Manuel López Obrador y a nosotros los mexicanos, al presidente Donald Trump. Le está diciendo: si tú insistes en acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aumentará la posibilidad de que en las elecciones de julio de 2018 los mexicanos elijan a un populista, muy parecido a Hugo Chávez, el expresidente finado de Venezuela. Y aunque no menciona por nombre ni apellido a López Obrador, es una alusión clara al líder de Morena. Summers tal vez quiso dedicarle su mensaje a Trump, decirle: te estás equivocando respecto al Tratado de Libre Comercio, pero de refilón insiste con este lema de que Andrés Manuel López Obrador es una amenaza para los Estados Unidos por ese populismo que profesaría, de la misma manera que lo hizo el exmandatario bolivariano en Venezuela, a quien en el sector más conservador del Congreso Federal de los Estados Unidos, en el Partido Republicano, lo llegaron a nombrar enemigo de los Estados Unidos y de la democracia en el hemisferio. Creo que lo que hace Summers enseña lo que se vendrá. Los intentos de injerencia de Estados Unidos, de varios sectores, tanto políticos como académicos, financieros, de evitar a toda costa que llegue alguien como López Obrador a la presidencia de México, que no comulga con esa política de abnegación que se ha venido profesando dentro del PRI y dentro de las dos presidencias panistas, más con Vicente Fox. Y bueno, en el caso de Felipe Calderón, pues estuvo sujeta más que nada a las órdenes y caprichos de la Casa Blanca en materia de seguridad, por la existencia de una lucha contra el narcotráfico sin sentido. Debemos estar vigilantes de todo lo que se diga en los Estados Unidos, no necesariamente porque afecte la elección, sino por el golpeteo que puede haber dentro del mismo proceso electoral mexicano. Simplemente hay que estar vigilantes. Creo que los mexicanos no vamos a votar por lo que nos digan en Washington. Deberíamos de votar por lo que ya estamos hartos en el país y que queremos que se dé un cambio: la corrupción y la impunidad. Y bueno, hablando de una triste realidad,
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer nuevas cifras que nos exponen lo que hemos venido platicando en 7 minutos de noticias e ironías desde hace tiempo y para muchos con insistencia y hasta los aburrimos. Es el tema de la violencia, la inseguridad y el número de muertos. Y es que las cifras son escalofriantes. 2.764 víctimas de homicidio doloso registradas solamente en el mes de octubre, el más violento de 2017. No se puede agregar más, simplemente hemos perdido a ese México. ¿Qué significa? Que bueno, este año podría ser todavía más violento que 2016 y el más sangriento comparado a 2011, cuando la violencia se apoderó del país y el narcotráfico la controlaba en el sexenio de la muerte de Felipe Calderón. No olvidemos que Peña Nieto llegó a la presidencia con ese argumento de que acabaría con los errores de una guerra contra el narcotráfico sin sentido de Calderón y la emuló, aunque sin la intervención de Washington como lo hizo Calderón, pero nos sumergió en una misma situación. Es un México de violencia y un México en donde los pobres vamos a seguir siendo pobres, ya que el aumento de 8.32 pesos al salario mínimo no sirve para alcanzar el bienestar ni combatir a la pobreza. Es una vergüenza. Mientras los mexicanos ganamos menos, nuestros políticos se llenan los bolsillos de mucho dinero y más en esta época navideña que se merecen aguinaldos ofensivos y bonos que son hasta una grosería. Hasta la próxima. Y a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos robaron.